Hola, bienvenidos a Shot de Ciencia, el podcast en donde hablamos de ciencia y otras tantas curiosidades. Mi nombre es Víctor, soy un físico en proceso y me acompaña Suani, nanotecnóloga. ella más en proceso que yo, mucho más en proceso que yo. Soy muy joven. Bueno, dicen, Sí, porque el tiempo es relativo, ¿no? sí, son carreras, no carreritas. Pues el día de hoy vamos a platicar por qué escogimos ciencia. Sí, Aunque somos de dos ramas un poco diferentes, pues de cierta manera partimos del mismo punto, ¿no crees? sí, como que todo culmina en algo. Es como, bueno, como yo lo veo, es como encontrar el porqué de las cosas. Y es que, bueno, para mí el ser humano es una especie totalmente rara, demasiado rara, que siempre le ha buscado un porqué a todo. O sea, y desde el punto de vista tanto filosófico como hasta científico, el ser humano siempre se ha preguntado el porqué de sí mismo y el porqué de todo lo demás. Es lo que tal vez como que me llevó a la ciencia, pero lo pensé hasta ahorita. O sea, hasta ahorita fue que lo empecé a pensar. Ya. Es como, es algo que ha estado ahí, Sí, pero que no, es un pensamiento que no es verbalizado. sí, justo. Sí, o sea, Sí somos raros. sí. Sí. Bueno, física, nanotecnología, un semestre, 7. 7 semestres. ¿Cómo te sientes ya siendo de las viejitas de la uni? Gracias. Bien, gracias, sí. No, bueno, es, es increíble porque igual cuando iba entrando a la uni fue así como de... Lo veía súper lejos, o sea, de Sí, que de verdad voy a llorar así de que sangre en lo que llego sí, hasta terminar, o sea, incluso llegar como a la mitad de la carrera, sí, me parecía algo así como, demasiado lejos, sí, sí, sí. demasiado. Pero te digo, es difícil de explicar porque piensas en semestre o piensas en un año y es como mucho tiempo. Pero luego estás haciendo las cosas, tareas, proyectos, estudiando, clases, investigación y los días pasan volando. O sea, es como si no hubiera tiempo. Sí, Entonces, yo no puedo creer que ya estoy en séptimo semestre. sí, ya séptimo. O sea, yo que estoy en primero, llevamos ¿cuánto tiempo? ¿Tres Como, meses? como 3 meses en clases a la fecha de hoy. Y yo todavía no puedo procesar que ya estoy en la universidad. Es increíble, ¿verdad? Sí, es muy... Avanza todo muy rápido. Bastante. Se me pasan muy rápido todas las semanas. Cuando menos pienso, ya estoy en martes, luego miércoles, Uy, jueves. exacto. Sí, Acaba de iniciar la semana y ya va a sí, terminar. sí, ayer. O sea, no, es algo como muy choqueante. No puedo con tantas cosas a la vez. Sí soy. Pero, ¿y tú, primer semestre, qué se siente? ¿Qué se siente Sí, estar estudiando ciencia? ¿Qué se siente? Porque física lleva, lleva muchas, están bien raras sus clases, llevan un montón de clases que yo en mi vida había escuchado. Digo, también como nano hay muchas clases que en mi sí, vida sí, había sí. escuchado. Sí. Pero, no sé, Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes? primero, en la prepa, mi prepa estaba enfocada en matemáticas. O sea, llevé cálculo 2 semestres. Llevé cálculo diferencial en cuarto semestre y cálculo integral en quinto semestre. Entonces, como que sí, mi plan de estudios en cuestión de matemáticas sí estuvo como muy completo. O sea, siento que no entré tanto en cero, Ajá. pero aquí en la universidad sí vine a aprender muchísimo Ajá. desde el principio. Y este interés por las ciencias, o sea, me encanta la ciencia vista desde todos los aspectos. Ok. Pero como tú dices, en la prepa, pues sí, hay tantas cosas que como que se tienen que abarcar. Ya no es tanto como que quieren abarcar, es como que se tienen que, porque pues es una formación media superior y pues sí, hay muchos temas. Y bueno, en la mía yo estuve un rato en programación. Ujú. Y sí me gustaba, pero igual una embarradita de todo. Y descubrí física
en secundaria. Ok. En segundo de secundaria empecé a llevar mis clases de física, algo muy básico. Ya sabes, movimiento rectilíneo uniforme, un poco de uniforme Newton. cerrado. Sí, mecánica y dinámica. Obviamente básico, pero o sea, cuando iba en primero de secundaria, sexto, primero, yo no sabía a qué quería enfocarme. Igual no sé Ok. si estuvo bien desde tan pequeño empezar a pensar, pues como que quería, Ajá. pero solo sabía que me gustaban las matemáticas. Es lo único que sí sabía, o sea, ni siquiera sabía si sí era bueno o no, pero me gustaban mucho. Después llegué a segundo de secundaria, me cambié de escuela de primero a segundo y digo física. Y una maestra que pues la verdad es muy buena, me dio física y ahí fue donde dije, wow, esto es lo que quiero. O sea, De aquí real, soy. sí, de aquí soy, esto es lo que yo quiero. Ajá. Desde que empezamos a ver electromagnetismo, Sí. básico, dije, o sea, como que mi mente intentó procesar cómo es que un objeto al que se le aplica una carga eléctrica puede generar atracción. Y ahí fue escalando, ya saben, poco a poco, como cuando te empieza a gustar una canción de una banda. Y ya luego encuentras otra, y otra, y otra, y otra, y va Y luego escalando, el sí. álbum, y luego lees Sí, sobre los artistas. Sí pasa. sí, justo. Escaló, hasta que llegué a tercero de secundaria. Ajá. Llevé química y química me destrozó la vida. Ok. Química me destrozó la vida y ahí fue donde dije, a ver, sí, o sea, sí me gusta la ciencia y sí me gusta la física, pero hasta la física. A Química lo no. otro no le hago. Sí, al otro, la neta, nada. Qué curioso, ¿eh? Porque, por ejemplo, para mí, ¿cómo decirlo? Siempre me ha gustado la ciencia, así, Ujú. bastante, mucho, mucho. Pero yo no me veía estudiando ciencia. No, no te ves estudiando ciencia. No, para nada. Pero llegó un punto en el que igual física me gustaba más que lo demás, no sé, de qué más que Ujú. biología, más que química, más Sí, que todo lo demás. Y creo que tuvo mucho que ver con los profesores que tuve, sí, porque fueron ellos como quienes me compartieron esa pasión que tenían. Y de sí, verdad, todos los profesores de física que he tenido han sí. sido épicos. Eso tiene mucho que ver. Exacto, porque por ejemplo, bueno, aunque en secundaria tuve profesores muy buenos, Ujú. mi profesora de física era estupenda Sí. y nos rotaba a hacer un buen de cosas. Yo recuerdo que o sea, uno de los, o sea, de que para nuestros proyectos de los bimestres Sí. teníamos examen, pero luego también teníamos que hacer un proyecto. Ujú. Entonces, de los que recuerdo que hice, que fueron los que me gustaron, con mis amigas, y luego era genial porque, Sí, sí, o sea, sí. mis equipos eran mis amigas, Sí. entonces, 10 de 10. Pero de que el primero que hicimos, bueno, el que recuerdo así de que es súper, súper presente, fue que eh, desarmamos una bicicleta Ok. y colocamos un dinamo que usualmente lo usan de que Ujú. para prender las luces como que tienen cuando los ciclistas van en la noche Sí. en la calle. Bueno, usamos un dinamo, pero también armamos un circuito Ok. y con la energía mecánica de al mover los pedales en la Ok. llanta, empezamos a almacenar energía en un capacitor. No manches. Y después intentamos Ujú. como hacer prender cosas, pero solo prendimos un LED. Sí, Digo, pero sí, sí, fue sí, genial sí, como o sea, estoy moviendo los sí, pedales de la bici que sí, acabo de eso se desarmar siente y súper luego prende el LED. chidísimo, Fue, sí, fue, fue genial. sí, O sí, sea, sí, eso es, uf, sí, fue genial desde, tengo el protoboard y tengo los cablecitos y tengo así sí, como todas las partes y es como que, ¿dónde va qué cosa? Y ya que los empezamos como a ujú, armar y ver, desarmar la bici también fue de sí, que otro show. Pero, o sea, todo fue genial porque lo hicimos de que en el salón de clases sí, o sea, de que las risas a todo lo que daban y que esto dónde va, ya qué, no sé qué. Entonces fue muy divertido. Y luego también en esa misma clase, y construimos una antena. ¿una antena? ¿Cómo? Sí, ¿De qué? bueno, era un bowl de metal, de Ujú. aluminio, y recuerdo que lo perforamos. Y también recuerdo que me regañaron por haber perforado el bowl de metal, ¿Quién te porque regañó? lo robé de mi casa.
Ah, ok. Sí, creo que las personas que más sufren que nos involucremos en la ciencia son nuestras mamás, o sea, Sí, bastante. sí. Entonces, me robé ese bowl de la cocina de mi mamá y lo perforé con un clavo. Y pues ese bowl ya no regresó a la cocina, Sí, obviamente, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hicimos, como colador. eh, es como en el que haces las ensaladas, Ajá. es completamente aluminio, o sea, de Sí. que estaba grande, o sea, como de ese tamaño, Ujú. y lo perforé de que justo en el centro, o sea, de que... Sí, bien. No, de ese no recuerdo tanto cómo lo hicimos, porque recuerdo que compramos un equipo, o sea, de que Ujú. porque teníamos, estábamos tratando de imitar como una antena parabólica. Sí. Entonces, estábamos amplificando un tipo de frecuencias y el equipo que compramos, que no Sí. recuerdo qué era, lo podíamos conectar a nuestra laptop. Ok. Entonces, de ahí, como que modulábamos algo, pero estuvo como un poco, o sea, por ejemplo, ese Sí. yo recuerdo que no lo terminamos de hacer porque fue así como la maestra Sí. de que es que si continúan probablemente van a poder interferir con las frecuencias de la radio y eso es ilegal. Sí, ya. Y fue así de... Sí. Tipo, Hal en Malcolm, Kid Magno, así, y ya tenían su propio programa de radio todo. O hubieran querido hacer un podcast Así de fue. de ciencia. Yo de hace unos años atrás, Sí. sí, no sabía que iba a terminar acá, ya ves. Las Nunca. cosas. Sí. Pero sí, entonces, Sí. te digo, o sea, y luego, por ejemplo, igual mi maestra de química secundaria era épica, completamente. Entonces, ¿De química? de química, Ok. sí, entonces una leyenda, así Sí. de que de verdad una leyenda. Y fue genial porque de verdad muchas cosas que yo llegué acá a la uni que de repente me preguntaban, es como que eso lo vi eso lo vi Sí, en justo secundaria. Y yo me así de, pasa exactamente lo mismo. genial. Yo, bueno, mis maestros de química, la neta, todos los que he tenido, las dos que he tenido en la secundaria, que era la maestra Dolores, buenísima maestra, todavía no me acuerdo, era una muy buena maestra, explicaba demasiado bien, pero yo no podía, neta no podía. Y tengo muy grabado que como que la maestra en algún punto del ciclo nos pidió hacer un juego, Ajá. como un juego en el que usáramos la química. Y pues a don responsable se le olvidó totalmente junto con todo su equipo. Entonces, éramos cuatro. Lo que hicimos fue comprar hojas de colores y globos. Ok. Y en las hojas las cortamos en cuadros y les pusimos elementos químicos, o sea, de nombre y de símbolo. Y los pusimos, ajá. colocamos dentro de los globos. Ajá. Eso fue súper improvisado. En 5 minutos se nos ocurrió y a los 10 mandamos por los globos a una papelería porque pues no podíamos salir de la secundaria. Ajá. Entonces los pusimos en el globo y los inflamos. Ok. Y los globos los pegamos a sillas. Ok. Y con música jugamos a las sillas. A las las sillitas químicas. Okay. Y al que perdía, ajá, tenía que romper un globo okay, y sacar o el elemento o el símbolo ajá, y decir o el elemento o el símbolo. Ya. No sé si perdías y te tocaba un globo y decía, no sé, Mercurio, HG. Ok, ya. Así. Esa idea fue súper improvisada y nos exentó la maestra. O sea, entonces combinaron algo así como las sillitas con Sí. química, pero también como con de que memorama, porque Sí, ubicas sí, que sí. es como que Sí. sacas uno, es como que ¿cuál era la Sí. otra parte? Wow. Sí, y se nos ocurrió así, o sea, porque pone tú que esa clase nos tocaba después de recreo. Ajá. Entonces, ese día todos los equipos llegaron pues, con sus juegos y así. Y yo llegué con mi equipo y fue como de, no hicimos nada, ¿Qué ¿verdad? vamos a hacer? Y me dijeron, no. Y ya, pues, ya como que nos habíamos resignado o estábamos buscando excusas de que no, es que mi perro murió. Y
inventándose toda la Sí, historia para sí. poder salvarse. Sí, creo que le metimos mucha más cabeza a formular un buen pretexto que a intentar solucionar. Y ya lo que hicimos fue eso. O sea, se nos ocurrió en el receso, así Oye, rápido. bastante bien, ¿eh? O sea, de que una historia con un final feliz. Sí, fue un final feliz, pero es muy agobiante. Demasiado agobiante. Exacto. Sí. Pero sí, qué Sí. interesante, porque igual, por ejemplo, te digo, ha habido de que muchos buenos maestros a lo largo del camino, Sí. pero, no sé si te pasó, pero en mi caso, Ujú. hubo un tiempo que a pesar de eso y de lo mucho que me gustaba, yo, te digo, no me veía como científica, Ok. cuando visualizaba mi futuro, Sí. pero estaba como cansada Ajá. de la ciencia. O sea, no Sí. puedo decir como de algo en específico, porque tampoco recuerdo si fue como alguna clase, un Sí. proyecto o Es como que algo. te frustraste. Sí, entiendo. Sí. Entonces empecé como a separarme, Ujú. y te digo, hubo un tiempo que estuvo como más ida hacia la parte como de ingeniería y así, Sí. pero uno siempre regresa a donde fue Sí, feliz, literal. O sea, aunque no sí. duerme y tenga que tomar Sí. mucho café todos los Sí. días. Aunque salgamos a las 3 de la mañana de la biblioteca, vale perfectamente la pena, en serio. Completo. Entonces, te- Sí, ¿no? O sea, sí. de verdad, el amor al arte. ¿Sabes por qué fue física? Porque Porque, siento que fue física, porque, como ya dije, me gustaban mucho las mates. Y, o sea, lo que empecé a ver básico fue pues, que sí me gustaba mucho. Entonces, cuando llegué a física, mi cerebro fue como de, ok, tengo esto que me encanta, ujú, ya lo puedo aplicar. O sea, siempre yo creo que hasta a ti te pasaba, tenías ese compañero de, ¿y esto para qué nos sirve en la vida? ay, sí. Sí, era súper, para mí era súper estresante porque yo quería expresar, a Es ver, que sí es que sirve. sí sirve y si no fuera por ejemplo, eh, cualquier ecuación, no estaríamos aquí o no estarían ciertas cosas aquí. Apenas me emocioné muchísimo, demasiado. Estaba súper contento porque en mi clase de matemáticas universitarias aquí Ajá. en la uni demostramos la fórmula general. Bueno, esa que es para resolver ecuaciones de tipo ax cuadrada más bx más c, o sea, te la dan Ajá. en la Sí, secundaria. te la tienes que Sí, aprender así de memoria. sí, es Ajá. como de, a ver, tienes este tipo de ecuaciones, usa esta fórmula. ¿Por Exacto. qué? Pues porque sí. No, pero ¿por qué? Porque sí y ya. Entonces llegué a la uni y empezamos a, pues, no sé, como que el primer semestre es de mucho repaso. Bueno, aquí. Y empezamos a ver, ¿no? Pues factorización, todo eso. Y yo vengo con este chip de, pues, si no puedes factorizar o lo que sea, completar al cuadrado, usa la fórmula general. Exacto. Y aquí fue como de, a ver, no, ¿sabes por qué se usa? Y ya, entonces fue muy chistoso para los físicos y matemáticas, porque el profe empezó a desglosar la forma ax cuadrada más bx más c, Ajá. completando al cuadrado Ok. primero. Luego fue poco a poco reorganizando todo hasta que se empezó a parecer más a la fórmula general Ok. y mi cerebro se la empezó como a hacer mental y solo me pude poner contento porque por fin sé cómo o por qué se usa la fórmula general. Y, o sea, como ese tipo de cosas tan simples y tan, pues, no sé, raras. No, que incluso los puedes Sí, tomar como banales. Es como que, ay, la fórmula que me tuve que aprender en no sí, sé qué X. año. Ajá. Pero, o sea, es lo bonito. Por fin Sí. saber para qué y por qué. Y es lo que decía al principio. O sea, yo creo que a ti también te emociona demasiado el para qué y el por qué de absolutamente todo, de muchas cosas. Y pues sí, así fue como descubrí y me puse contento por la fórmula general. Oye, qué genial.
Porque sí, bueno, Sí, retomando esto de que, igual de que lo del principio, ¿no? De que hacemos ciencia porque creo que fundamentalmente estamos tratando de sí, entender nuestro, porque mi sueño, así como que el ultimate thing que quiero hacer es, quiero hacer ciencia ok. para hacer que la ciencia ficción sea realidad. Wow, me encanta la ciencia ficción. Porque, o sea, aunque es cierto de que todos los libros que hemos leído y las películas y como estos escenarios que nos plantean de Sí, el futuro y lo que sí, podría llegar a ser la humanidad, es increíble porque en todas estas, de alguna manera u otra, es como utópico. sí, Es como lo mejor de lo mejor está en nuestro futuro. Y siento que la ciencia fundamentalmente es eso, o sea, de que tratar de hacer, bueno, tal vez no la ciencia, pero sí las aplicaciones sí, científicas, justo. este, tratar de hacer que nuestras vidas sean mejor, o sea, de que entender las cosas, pero entender las cosas y luego buscarles un, ¿qué voy a hacer con esto? Sí, Entonces, eso me gusta de la ciencia, es, sí, tienes la parte de entiendes qué es, cómo funciona, sí, pero luego también tú tienes que imaginar cómo lo puedes usar. justo, exactamente sí. Y es increíble porque es como todas de que leyes y fórmulas y Sí, ecuaciones, reacciones químicas, todo, o sea, que cosas en el laboratorio sí, o sea, sí, sobrepasan mi capacidad sí, raciocinio en el sentido de es genial y es genial que el universo funcione así y sí, es genial que estemos en este momento para poder apreciar todo lo que han hecho personas antes de nosotros, sí, pero también tener esa oportunidad de estoy estudiando y yo también voy a poder hacer lo sí. mismo en algún punto. Estamos en ese punto medio. Hay una frase muy chiquita que dijo Mario Molina en una entrevista de RT, está Ok, en internet. Él dijo, estudiar por la ciencia y por la sociedad. Entonces, bueno, para los que no sepan, Mario Molina, él estudió la influencia de los CFC, que son fluoro, ¿qué? no recuerdo, bueno, Clorofluorocarbonos. clorofuro, clorofluorocarbonos. Clorofluorocarbonos. Ok. No lo pueden decir más de 10 veces. Doctor, anúlemelo. No, pero bueno, él es, yo creo que él es el activista más exitoso que ha visto bueno, es uno de los activistas más exitosos que ha visto la humanidad. Él dijo, bueno, cito, no era fácil porque era un problema poco fácil de explicar. Y él lo pone así, o sea, como con la sociedad, Ajá. unos rayos invisibles que están protegidos por una capa invisible, por unos compuestos invisibles afectándonos y eventualmente provocándonos cáncer de piel. Haz que la sociedad entienda eso, que algo que no ves, que no sientes y que tú piensas que está bien, te afecte indirectamente. Y creo que él, para los que no saben, él contribuyó Ujú. en arreglar la capa de ozono. Y Ingeniero químico ingeniero mexicano, químico mexicano. Nobel. Es el primer mexicano en obtener el Nobel de Física. Justo estamos a 2 años de su muerte casi. Falleció el 7 de octubre del 2020. ¿Fue Nobel de física? No, Nobel de Química. Nobel de ¿Dije química, física? sí. Ah, perdón. Está en mi cerebro. No, pero él es el Nobel de Química Ajá. del 95. Entonces, yo creo que lo más bonito de la ciencia radica en eso, en que él pudo ayudar a la humanidad con todo lo que aportó, porque, o sea, él no se quedó solo con el, bueno, ya descubrí esto, ya. Él hizo pláticas, él unió naciones, literalmente unió naciones. Creo que se llama el Consejo de Montreal, Ah, sí, claro. Ajá. sí, que es en donde la ONU dijo, a ver, está
este compuesto nocivo para la capa. Hay que hacer que, pues, que Hay que tomar sí, acción. hay que tomar acción. Y de que se puede, se puede. Y de que se pudo, se pudo y se pudo. O sea, eso es muy bonito porque ya estás aplicando la ciencia al bien de la humanidad. Digo, yo quiero estudiar física cuántica, no sé qué tan aplicable sea, pero Algo debe de haber, o sea, de sí, seguro aún no hemos llegado a ese qué, sí, pero yo estoy segura que hay un qué. sí, es el futuro. Es el futuro, Sí, completamente. Pero luego, o sea, te digo, esa es como la parte muy bonita que yo también siento que hace falta trabajarla, principalmente en nuestro país. Acá, o sea, acá en sí, México es como, ok, si hago ciencia y le sé y todo lo que tú quieras, trabajo en el lab, escribo esto y lo otro, leo y estudio, pero hace falta como la parte de compartirlo sí. hacia los que no son científicos. Divulgación. Divulgación de Sí, ciencia, justo. completamente, Sí, porque de poco sirve que yo entienda o que tal vez mi grupo de investigación sí, entienda cómo funcionan las cosas y que tal vez este compuesto es nocivo o que sí, esto otro a largo plazo nos va a causar problemas si no sales sí, y compartes con los demás, justo oye, eso. esto está pasando, tenemos que hacer Sí, algo. Entonces, igual como estudiantes de ciencia y como sí, futuros científicos, es, sí, bueno, parte de la razón de la que estamos acá hablando de esto, enfrentando mi sí, miedo a los micrófonos y a sí, las cámaras, es que es precisamente eso, o sea, compartir con los demás, con los aficionados de ciencia sí. y, A los que estén en conflicto con las ciencias. exacto, Sí, el tal vez o que tengan ese miedo a... Porque sí, muchas veces pasa eso, es como sí, sí, que es que me sí, dan, o sea, o no lo entiendo, no sé, es muy sí. complicado para Es mí. como de, es que yo quiero, pero no le entiendo a las mates, no puedo con las mates. A ver, no, todo se puede y todos podemos. O sea, la ciencia no es y no debería ser solo para unos o solo para, pues sí, solo para unos, porque a final de cuentas la ciencia une y es lo que debería estar haciendo y es lo que hace en muchos casos. Completamente. La ciencia une. La ciencia debería de unir. ¿Qué te gusta de cuántica? Nadie la entiende. Mm. ¿Por qué cuántica? ¿Por qué cuántica? Sí. Ok, creo que cuántica porque eh, esta idea de intentar contextualizar procesos y conceptos que pues no se pueden ver Ujú. ni sentir es lo que me atrae. Y, o sea, me pongo a pensar en que las cosas y la cuántica es que las cosas a una macroescala no funcionan igual a una escala cuántica. Nada funciona igual a una escala cuántica que a una escala normal. O sea, si tú tienes dos objetos separados aquí, no hay forma de que si tú tienes este vaso aquí y otro vaso aquí, no hay forma de que si yo le cambio el contenido a este vaso, este otro vaso también cambie. Pero en cuántica no, existe el entrelazamiento, por ejemplo, que es que si tú tienes, por ejemplo, dos fotones Ujú. en cierto estado, no me voy a meter mucho en cosas complejas porque tampoco sé muchas cosas complejas, este, si tú cambias el estado de un fotón que está entrelazado con otro, el otro también cambia. Entonces, eso es como que lo que me interesa a mí. Aparte porque me gusta sufrir con ese tipo de cosas. O sea, Ok, ok. Entendible. sí Ajá. tuve una crisis existencial en la prepa de, a ver, ¿cómo puedo imaginar una cuarta dimensión? O sea, estuve mucho tiempo perdiendo tiempo intentando pensar en una cuarta dimensión. En mi cabeza me estresé mucho y eso es lo bonito. Me encantó eso. ¿Cómo que eso es lo bonito? Me encantó intentar pensar en una cuarta dimensión. Ok, ok. O sea, sí. Creo que la cuántica, como es una rama muy extraña, es algo que, pues, está por... Y hasta podemos sí. ser más reciente, o sea, porque de Sí. todas las como cosas
que sabemos y que estudiamos y Sí. así. ¿Cuándo sucedió esto de que... Está en pañales. Sí, 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 siglo sí. XX, ¿no? Sí, justo hice un trabajo sobre. Es más de divulgación. Ajá. Se llama Incertidumbre y Mecánica Ondulatoria. Incertidumbre, Sí. el de Heisenberg, Heisenberg. Heisenberg. Sí, está esperando calificación. No sabemos Entonces, cómo te fue, ¿no? sí. Está bien. Bueno, luego, por ejemplo, hablando de eso, de que a diferentes escalas las cosas no se comportan igual, es uno de los Sí. fundamentos de Nano. O Sí. sea, Ok. parte, Sí, sí, es sí. como súper interesante Ajá. y de lo que yo no lograba entender al inicio es, ¿por qué hacer cosas nano? O sea, de que, ¿por qué Sí. nano? ¿Por qué tan chiquitas? Exacto, o sea, Sí. de que, ¿qué tiene de diferente trabajar con, por ejemplo, nanocarbono Sí. a trabajar con carbono normal? O sea, de que, bueno, Sí. normal entre comillas, Sí, pues sí, de sí. que a la escala, a una macroescala. Y es que es eso, las cosas en ciertas dimensiones, bueno, si están abajo de 100 nanómetros, Ujú. están cuantizadas. Ok. Entonces, Sí, sí, sí. los nanomateriales, las nanopartículas presentan diferentes propiedades Ok. por su tamaño, Sí. solamente por eso. Y es como genial, porque en algún punto igual de que tuve que empezar a estudiar términos que tenían que ver con Sí, sí, cuántica y sí. era como, ¿qué es Sí, esto? sí, o sea, son cosas súper, ¿no? Y te pones a analizar las mates detrás de todo eso porque no puedes ver un electrón, o sea, por eso hay modelos matemáticos Claro. y hay, o sea, la física cuántica son demostraciones y matemáticas, eso es la pura física cuántica. Demostraciones, ecuaciones, mucha mate, Sí, pero también lo que estabas diciendo ahorita, o sea, de que poder imaginarte las cosas en tu cabeza, porque sí, esa es otra. No puedes, no hay como una analogía en nuestro mundo, o sea, de sí, nuestro sí, día a sí, día que funcionen o que se adapten a estas ideas sí, justo. cuánticas. O sea, igual, porque de nuevo es como, piensa en una molécula, piensa en Sí, las vibraciones y rotaciones de una molécula y sí, es no como, puedes pensar en eso. O sea, lo que pienso yo es, a ver, Newton primero vio la luz, luego experimentó y luego hizo sus matemáticas. No, primero hizo las matemáticas y después lo vio. Lo que estamos intentando hacer con la cuántica es primero hacer las matemáticas porque no la podemos ver. no, no se puede. Todo empieza por una idea. Todo es una idea. Desde lo más básico de la ciencia hasta lo más complejo, que pues realmente es muy relativo, porque lo más básico de la ciencia siempre desemboca en lo más complejo. O sea, ningún sistema científico es realmente básico, pero sí lo puedes contextualizar e imaginar. O sea, tú puedes tener la imagen y la idea en tu cabeza Claro. y ya luego hacerla compleja, porque es una característica humana. Siempre buscamos complicarnos la vida para todo, para todo. Entonces, yo creo por eso es física cuántica. Intentar imaginar cosas que no podríamos concebir. Entonces, pues yo creo que la física cuántica es eso. Bueno, pero tú, ¿por qué nano? Estás en una investigación, ¿no? Sí, así es. ¿Puedes platicarnos tantito o sea, como qué Sí, estás haciendo? la respuesta de por qué nano realmente no existe. Ok, O sea, no es como una sí, sola cosa. Fue creciendo así como una bolita de nieve. O sea, de que poco a poco se sí, hizo más sí, grande y más grande y más grande y pues estamos acá. Pero, pues como te digo, o sea, de que me gusta mucho la ciencia y hubo un momento en el que no estaba segura hacia qué parte de la ciencia ok, irme. Y recuerdo que una vez tuve que leer unos artículos para una clase de química y se trataban sobre nanotubos de carbono. ok. No recuerdo cuál era la aplicación que mencionaban en ese artículo, pero yo quedé fascinada con él por el tamaño que tienen, las cosas no se Sí, comportan como son, o sea, de que sí, por qué
Luego también empecé a ver como videos Sí. sobre nano, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, los geckos, o sea, Ok. cómo pueden estar en las Sí, paredes. cómo se pueden pegar. Sí, sí, Exacto. sí, sí, justo Entonces, de esas que, cosas son increíbles. o sea, de que esos, ¿no? O sea, de que, entonces, poco a poco fui como conociendo el término, porque Sí, fue como que, ¿y eso qué es? Al principio, ¿no? O sea, de sí. que no se me ocurría nada y entonces, digo, empecé como a buscar en internet, de que ver videos, conocer, Ujú. hasta le pregunté a mi profesor que me dejó esa tarea, así como que, pues, ¿qué es esto? Sí, Entonces, empecé a saber de nano y dije, yo quiero estar ahí. No sí, sé qué voy a hacer, pero voy a estar sí. ahí. Luego también, uno de los momentos como que tengo muy como presentes que dije yo, es que es nano. Y es como, Sí. wow, fue cuando descubrí que existían los aerogeles. Aerogeles. Ajá. Como los de lluvia de hamburguesa, que zapatos en aerosol. ¿Qué? No sé. Entonces, ¿qué? Eh, la imagen que te puedes poner en tu cabeza es una esponja. Ok. Solo Sí, que sí. sin que sea de que Sí, squishy, sí. está como Una esponja dura como cuando la dejas así. al Sí, sol. sí, sí, al sol, sí. Ajá, una esponja dura. Como en la película de Bob Esponja. Exacto. Sí. Entonces el detalle es Ujú. que los poros son muy pequeños, como digo, de Sí. 2 a 50 nanómetros aproximadamente. Es una notación científica, como cuánto es. Lo nano es 1 por 10 a la menos 9 Ah, metros. su mecha. O sea, Muchos ceros. sí, o sea, punto cero, o sea, punto y 9 cifras Ajá, al lado. Es exacto. muy, 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 muy pequeño. Muy pequeño. Sí, Exacto, sí. muy pequeño. Entonces, este, esto es un aerogel. Ujú. O sea, tú lo puedes imaginarte de nuevo, te digo, como una esponja seca, con Sí, poros muy pequeños. ok. Ahora, al ser así, Ujú. y si, ya que después de que lo sintetizas y que lo puedes tener como al aire libre, Ajá. esos poros se llenan de aire. Sí. Y el aire no es un buen conductor térmico. Ujú. Entonces, el aerogel puede funcionar como un aislante. Ok. Y una de las aplicaciones que tiene es como un material para naves espaciales. Por esa gran Ah, ok. por esa como gran Sí, capacidad sí, sí. de no conducir calor, Ok. funciona bastante bien. Entonces, yo estaba así de que impresionada con los aerogeles Sí, sí, sí. y escribí un proyecto Wow. Sí. de aerogeles, porque incluso los mencionan como la primera nanotecnología. O Ok. sea, no Sí, se sí, sí. fabricaron. De hecho, está muy interesante la historia. Ujú. Deberíamos hacer un episodio sobre aerogeles, Sí. porque Y inicia como sobre Mario una. Molina. Otro también de esos. Sí. Porque inicia como una apuesta Ok. entre dos amigos. Ah, ok. Dos amigos de que científicos se estaban retando de que no puedes hacer Sí. un gel seco. Porque el detalle es, cuando intentas secar un gel, colapsa. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, en eso sí inició como un juego Ujú. prácticamente de que no Sí. puedes hacer esto. Sí. Entonces estuvo increíble porque Corte A. sí, Crean la nanotecnología. casual, Sí, así. en un día Sí. cualquiera. Ajá. Como tipo lo que pasó con Newton y Hubble. Sí, Hubble. No. Halley. Halley. Newton y Halley. Para otro capítulo. Otro. Sí. Muchos otros. Quien esté editando esto, anótelo. Nosotros mañana. Sí. Sí, así es, en Sí. pocas palabras. Pero, estaba contestando la pregunta de por qué nano. Ajá. Entonces, te digo, me encontré con eso y fue como que es increíble, o sea, Sí, sí, yo quiero sí. hacer esto, o sea, yo quiero repetirlo. ¿Qué porcentaje de aire crees que tiene el aerogel? Me pones en jaque. No sé, voy a decir una cifra al azar. Ajá. ¿50%? Un aerogel Ajá. aproximadamente es 98% aire. 98% Y aire lo puedes tener así. y lo tiene. O sea, Exacto, sí, exactamente. Creo que exacto. Yo cuando lo esa fue tu reacción. Exactamente mi misma reacción. Creo que fue tu reacción. yo sí de que, ¿cómo es eso posible? Sí, Entonces empecé a leer y yo sí de que no estoy entendiendo nada, ayuda, pero sí, es nano.
Sí, Entonces, te digo, hay momentos como así que yo decía de que es increíble como solo el tamaño hace que cambien tanto las cosas. sí. Entonces, lo que mencionamos hace un rato, de que una de las razones Ujú. es que al estar, por ejemplo, debajo de los 100 nanómetros, Sí, las cosas están cuantizadas. sí, 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 ya, ya Entonces, es otra escala completamente. y se comporta como si fuera una cosa Sí. distinta. Entonces, lo que a macroescala probablemente no presentaba conductividad térmica, Ujú. en la nanoescala lo presenta. Sí, O lo que tú ves de un color en la macroescala, sí. resulta ser que en nano, dependiendo del tamaño, puede cambiar de color. ¿Has escuchado hablar de los quantum dots? Los Mm, puntos cuánticos. algo así, creo que sí, ¿Sí? sí. Bueno, una pequeña intro, es mucho nano, bueno, una pequeña Sí. intro, pero los puntos cuánticos son un material nanométrico Ujú. cero dimensional. Cero dimensional. Así es. O sea, tienen masa y no están en dimensión. O sea, Solo, claro. bueno, ok. Sí, sí. Es, Ok. es, es Sí, divertido porque muchas veces los términos confunden, ¿no? O sea, de que sí, le pones nombres como para poder resumir muchas cosas en una sola sí. palabra, pero ok, no significa que no tiene dimensiones, Ok. significa que su tamaño es menor a 10 nanómetros en las tres dimensiones. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un punto cuántico Ujú. de un nanómetro por un nanómetro por un nanómetro, Go. un punto Ajá. cuántico que Sí, sea, o sea, que un poco más grande, de 2, 3, 4, 5, hasta 10 nanómetros. sí. Entonces, mientras esté abajo de 10, es un material cero dimensional. ¿Y cómo manipulan eso? Reacciones químicas. Ok, es que es impresionante cómo no lo pueden manipular directamente. Tienen que, o sea, lo tienen que manipular indirectamente. O sea, no pueden agarrar unas pinzas y hacerle esto. No pueden pasarlo de aquí a acá. No No. pueden hacer esto. Mm-mm. Tienen que, es como si le tuvieras que soplar a este vaso para que se mueva. Y es un volado porque no puede, o sea, Puede ser que no se sí, salga. o sea, es impresionante. Pero sí, entonces, la nana me vuela la cabeza todos los días, de Sí, verdad. sí, o sea, eh, no recuerdo qué libro, la verdad, pero hay un libro en donde dice, bueno, si el ser humano por arte de magia, que no existe la magia, desaparece así, Ajá. en un chasquido, todos los seres humanos desaparecen y surge una nueva especie con tal vez la misma capacidad para poder razonar como los humanos, todo sería diferente. Infraestructura, las ropas, como tal vez no como se ven fisiológicamente, porque si estamos así es por algo, tal vez, pero, o sea, entiendes, ¿no? Los El modo edificios, el modo, pero, el teorema de Pitágoras va a seguir siendo va a determinante. seguir siendo a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. El teorema de Pitágoras seguirá siendo el mismo. O sea, creo que se entiende el punto. Las matemáticas no cambian y no van a cambiar nunca, le pase lo que le pase al mundo, porque es algo establecido. Bueno, entro a un nuevo tema. ¿Tú crees en un universo determinista? Ah, Es que está raro, o sea, para las personas que nos están viendo, creen en un universo determinista, o sea, que todo lo que estamos haciendo está escrito. O sea, es que la ciencia dice que el universo es determinista hasta cierto punto, ajá. porque nosotros podemos predecir muchas cosas con cosas que ya sabemos. La rotación de los planetas, por ejemplo, gravitación universal. Sí, las leyes de la física son iguales aquí y Y en la siguiente galaxia. sí, esperemos. Pero el punto es que si el universo es verdaderamente determinista, o sea, ¿qué implica que lo sea y qué implica que no lo sea? ¿Tú crees que sí lo es o que no lo es? No voy a decir que sí, pero tampoco que no. Porque, o sea,
lo que me permiten, la manera en la que entiendo las cosas es que lo que funciona aquí, como funciona igual en otro, de nuevo, o sea, de que en otro planeta, de que en otra galaxia, en otro sistema, en lo que conocemos del universo. En el sentido de, por ejemplo, están lo que conocemos como las constantes, que creo que en algún punto las conocen como las constantes universales, ¿no? O sea, de que es como una denominación que reciben, porque es como... Ay, ¿qué se cayó? Se acaba de caer algo, no sabemos qué es. Creo que fue tu teléfono. Fue mi teléfono. Regresamos a la programación ahorita. Entonces, ¿de dónde se cayó? Ciencia. ¿Ciencia? Science speech. ¿Dónde estaba? No recuerdo dónde estaba. Pero bueno, entonces... Sí. ¿Cómo decirlo? Las cosas funcionan en la Tierra. Sí. De la manera en la que estamos viendo y estudiando. Sí. No solo porque sea la Tierra, sino porque así funciona el universo. Sí. Entonces... Sí. Creo que mi respuesta sí es como, sí, es determinista. Pero de nuevo... Sí. No. Es que sí, no. Vayas a donde vayas, la constante de Planck va a seguir siendo, siendo 6.626070015 joules por segundo. Por 10 a la menos 34. Por 10 a la menos 34, muy importante. Importantísimo ese dato, es mi contraseña de teléfono, la constante de Planck. Bueno, te lo juro. Bueno, entonces, si podemos predecir de alguna manera lo que va a pasar o lo que está pasando, entonces podríamos asumir o implicaría que el universo es determinista. O sea, porque si yo tiro ese plumón, podemos predecir a qué velocidad va. Y o sea, sí. ¿Conoces lo que decía Newton Einstein, de las variables ocultas? No. Mira, él era un detractor de la teoría cuántica. Okay. O sea, él no decía, está mal, él decía, a ver, es una teoría incompleta. Lo que él argumentaba es que lo que se conoce en la cuántica como tal vez algo pues que no funciona en este mundo, ajá, él lo llamó como variables ocultas. Okay. Él argumentó, bueno, te voy a hacer una pregunta. Si tú tiras una moneda al aire, ¿qué probabilidad hay de que caiga sol y de que caiga águila? 50-50. Ok. Las variables ocultas es que si tú tiras una moneda al aire que tú piensas que por probabilidad cae A o cae B, la verdad es que si tú reproduces ese lanzamiento con exactamente las mismas características que el anterior, como la fuerza, el aire, velocidad, altura, presión, todo eso, siempre caerá o A o B. Okay. Esas son las que él argumentaba como las variables ocultas. Ok. Pero estaba mal. Okay. Y el premio Nobel de Física de este año es otra prueba de por qué estaba mal. Entonces, no podemos creer en un universo 100% determinista cuando a escala cuántica un electrón se puede comportar como una partícula y como una onda. Eso es que la dualidad. Pero, dualidad. Bueno, pero por ejemplo, las partículas hacen eso, ¿no? Pero sí. Luego también está que la materia también lo hace. Sí, o sea, tiene varios comportamientos. O sea, lo que platicábamos hace rato, intenten pensar cómo un electrón es dos cosas al mismo tiempo. Cómo un electrón se puede comportar como dos cosas al mismo tiempo. Imaginen que ustedes patean un balón y que ese balón caiga en todos los lugares de la portería al mismo tiempo, pero que al mismo tiempo caiga en un solo lugar. No se puede. O sea, por más que se intente imaginar, es algo... En nuestro día a día es imposible. Sí, no hay analogía que lo represente.
Pero así, Sí, así es. O sea, sí, un electrón es onda y partícula al sí. mismo tiempo. Y está comprobado el experimento de la doble rendija, que es archicon, que es muy conocido. Sí. Es muy conocido. Entonces, yo creo que para intentar juzgar si el universo es determinista o no, primero hay que evaluar las dos posibilidades y pues llegamos a la conclusión de que sí, ¿no? ¿No crees? O sea, sí lo es y no lo es. 50-50. Sí, o sea, depende. Depende. Hay que Sí, considerar los parámetros y también las condiciones. sí, Pero sí, ciencia. pura ciencia. Es increíble. Amo la ciencia. Sí, creo ¿Y que... sabes? Vámonos. Que me bendiga que nos bendiga la ciencia. Sí, la ciencia creo que nos debe caer a todos. Completamente. Sí, Seas estudiante de ciencia, solamente un aficionado o un civil común y corriente. sí, a todos nos debería interesar la ciencia. Es para todos. Sí, o sea, es para todos. Y hay mucha gente que dice, no sé, tal cosa no es, o sea, no sé, tipo, hay cosas que no son para todos. O sea, una cosa es que tal vez se te facilite más una cosa y otra cosa, y que intentes abrir tu panorama a entender nuevas cosas. A mí no me gusta la química, pero me encanta hablar con químicos. O sea, eso es algo que pues sí, hay que abrir la mente a nuevas cosas, que es el resumen de la ciencia. Exacto, porque además, aunque tenga diferentes nombres y diferentes ramas de especialización, sigue siendo ciencia. Sí. Por donde la veas, si es biología, si es como de la parte de salud, Sí. si es en física, si es en... Incluso de que las ciencias actuarias, o sea, de que el estimar riesgos y demás, es una ciencia. Y es increíble, o sea, todos forman parte de una sola cosa, un tumulto gigante de... No vamos a llamarlos conocimiento, porque ¿quién estaría decepcionada de mí? Pero, un tumulto de cosas. Eso es ciencia, creo, considero. Sí, y es que aparte, ese tumulto recae en la paradoja de Russell. No puedes tener un conjunto de todos los conjuntos que se contenga a sí mismo. O sea, si tú escribes un libro de todo lo que sabemos de química hasta el momento, no va a ser un libro de todo lo que sabemos de química hasta el momento, porque le faltaría el mismo libro. Ya. Es lo que, bueno. Ya, paradojas. Sí, paradoja. Tenemos que dedicar un único capítulo a paradojas. Ah, güey, ok. Bueno, pero para cerrar, yo creo que... ¿Tienes una frase? No, una frase, bueno, yo lo escribí. Ok, a ver. Yo lo escribí. Recítanos. No lo encuentro, pero bueno. ¿Ustedes creen que nuestra neta existencia es el universo dándose cuenta de que existe? Y es que es realmente frustrante porque el universo se da cuenta de su propia existencia, pero no puede ver más allá de ciertos recursos o de lo que tiene. Somos el universo tomando conciencia. Sí. Ok. Y aquí estamos haciendo memes y podcasts. Sí. Episodios de podcast de ciencia. Sí. Para hablar del universo y de las cosas en general. Porque somos el universo tomando conciencia. Sí. Bueno, pues esperemos que les haya gustado. Nosotros somos Show de Ciencias. Yo soy Víctor Abraham, estudiante de física. Estoy en Instagram como @algún_Víctor. Ella es mi compañera. Suani, nanotecnóloga en proceso. Próximamente a hacer. Igual pueden buscarme en mis redes sociales. Bueno, les comparto Insta nada más. Estoy como Major Arcana. Creo que luego es _, no recuerdo. Pero escuchen nuestros episodios.
Estén al pendiente de las próximas grabaciones, Sí. de nuestros diálogos y discusiones. Sí. También próximamente tendremos invitados. Así que Sí. estén al pendiente. Sus- Estaremos por acá. sí. Estaremos por acá. Sí. Esperemos que sea algo constante. Sí, estaremos cada que podamos. No les podemos prometer un día ni una hora, pero tal vez sí episodios, temas. Exacto. Entonces, suscríbanse, denle follow y nos escuchamos pronto. Bye bye. Duerman bien. Tomen agua.